Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Como ustedes saben, terminó ya la cita cumbre en Chile de la Alianza del Pacífico. Como han visto y hemos informado aquí el día de ayer y antes de ayer, es una cita muy importante donde ha estado presente los presidentes de México, de Chile, de Colombia y de Perú. Y también estuvo, por cierto, invitado el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, que dijo varias cosas que hemos comentado ayer y que hoy día también vamos a tocar a lo largo del programa. Hay un informe que queremos presentarles sobre lo que fue esta última reunión, esta cumbre, este día final donde hubo una serie de conclusiones importantes que vale la pena abordar. Por favor, adelante. A la foto oficial se sumó un nuevo invitado. Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo del Perú, recibió así la bienvenida a la Alianza del Pacífico, bloque económico que agrupa a los países de Perú, Chile, Colombia y México. Horas antes, Kuczynski se reunió en privado con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien además recibe de Perú la presidencia pro tempore. Ella confirmó su presencia en Perú este 28 de julio para la toma de mando de PPK. Desearle al presidente Humala muy buen término de su gestión, desearle al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski que sea una muy buena gestión gubernamental y mucho éxito, y sin duda decirle estaremos el 28 de julio allá en el cambio de mando. Tras esta reunión privada, los mandatarios de la alianza cumplieron con la agenda. El presidente Ollanta exhortó a los demás miembros a seguir en la senda de la integración, ahora con su sucesor. Además, los invitó a participar en la cumbre de APEC en noviembre próximo, la cual se realizará en Lima. En saludarlos, despedirme porque en la siguiente reunión no estaré yo, y aprovechando que está Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo, hacer extensiva a través de, como ya lo ha dicho él, la invitación para que visiten Lima y participen en el foro Asia-Pacífico que se realizará en Lima. Lima de alguna manera está de moda. Al término de la cumbre, los jefes de Estado suscribieron la declaración de Puerto de Varas, que recoge los avances logrados por los equipos técnicos de la alianza durante el último año. Bien, ese era Pedro Pablo Kuczynski haciendo uso de la palabra en un foro muy importante que es de la Alianza del Pacífico. Él estuvo ahí invitado, como hemos dicho, y ha dado una serie de mensajes que realmente han sido importantes e impactantes, pero que ya los comentaremos en el transcurso del programa. Hoy día hubo una reunión también interesante e importante en función de preparar el camino para esta transferencia de gobierno, y efectivamente se reunieron los equipos. Hay una fotografía interesante, ahí está la instalación de la Comisión de Transferencia de Gobierno. Esta comisión es importante y tiene que ver, por cierto, con entregar de manera ordenada, de manera detallada y de manera transparente. Ahí está el tuit de Pedro Caterano que dice: hoy han quedado instaladas las comisiones de transferencia que permitirán un cambio de gobierno democrático y ordenado. Bueno, eso creo que esperamos todos los peruanos. En realidad estamos queriendo que lo que exista es esta transferencia, esta entrega de un gobierno a otro, y quien lo reciba, por supuesto, sepa exactamente cuál es la condición en que está el Estado, está dejando el gobierno que se va al gobierno que viene. ¿Cuál es ese detalle de las arcas nacionales? ¿Cuál es el detalle de los proyectos? ¿En qué consisten las compras, los presupuestos? ¿En qué está en realidad lo que deja cada ministro al ministro entrante? Es interesante por eso relevar el hecho de que se está produciendo esto en una democracia, y esto creo que hay que celebrarlo de todas maneras. Ojalá que las comisiones puedan, hacer su trabajo de manera ordenada, rápida, y que el gobierno que está saliendo preste realmente todas las facilidades del caso. Bueno, cambiemos un poquito de tema. Como ustedes saben, una noticia que ha estado en el ojo de la opinión pública es el caso del ex alcalde del Callao y ex gobernador del Callao, Alex Curi, que hoy día fue trasladado ya a un penal de la ciudad de Lima. Hay un informe que hemos preparado al respecto. Por favor, adelante, director.
Para impedir que la salida de Alex Curi Bumachar sea registrada por las cámaras de los medios de comunicación, el INPE armó un túnel de lona azul desde la puerta de la carceleta del Poder Judicial hasta la furgoneta del Grupo de Operaciones Especiales responsables del traslado. Hasta 5 unidades de la policía se asignaron para brindar seguridad al vehículo donde era trasladado el expresidente regional del Callao. Alex Curi, sentenciado por colusión desleal y condenado a 5 años de cárcel, fue sacado a las 11 en punto de la mañana en medio de una gran cobertura mediática. Ningún familiar de la ex autoridad regional acudió al lugar, solo un par de sus incondicionales clamando la inocencia del también exalcalde del Callao. ¡Ale, amigo! ¡El Callao está contigo! ¡Ale, amigo! ¡El Callao está contigo! Además de los 5 años de cárcel, a Curi se le impuso el pago de 26 millones de soles por reparación civil e indemnización. Antes del traslado, el chofer del sentenciado rechazó haber intentado amedrentar al fiscal Martín Salas, quien dijo haber sido amenazado en 2 ocasiones. En todo caso, que el fiscal se rectifique públicamente. Afirmativamente que se rectifique y en caso contrario pues que demuestre con pruebas en hechos que yo lo he amenazado, ¿no? Según la sentencia, el fundador del partido político Chimpún Callao se coludió con la empresa Convial para entregarle la licitación del cuestionado peaje de la avenida Fawcett, que luego fue derruido. Curi fue internado en el penal Ancón 2, donde permanecerá hasta que la justicia resuelva la apelación presentada por su defensa. Si el recurso de nulidad que es rechazado, permanecerá varios años tras las rejas. Bien amigos, estamos viernes, llegamos al final de la semana y nosotros les ofrecimos tener el día de hoy a un entrevistado estelar para poder comentar la coyuntura nacional en una parte, en esto que tiene que ver con lo que hemos visto en Chile y otras cosas parecidas, y por supuesto con la coyuntura internacional. Y creo que ambos temas son bien importantes, que lo veamos desde la perspectiva de un especialista. Nosotros siempre tratamos en Red Cipolletti de traer personas que puedan ayudarnos a tener un contexto más interesante, más importante, más claro sobre los problemas que hay en el país y en el mundo. Y entonces el día de hoy escogimos a un abogado que tiene una experiencia muy importante a nivel internacional. Ha estudiado Derecho aquí en el Perú, pero también ha estudiado en Inglaterra, justamente, en el London School of Economics, ha estudiado en España, ha pasado por las aulas de Harvard, y en la política peruana se ha destacado también por ser no solamente constituyente y parlamentario, sino por haber sido ministro, canciller y haber tenido también el cargo de vicepresidente de la República. Él ha sido un destacado hombre dedicado a la política y ahora está dedicado a la vida de actividad privada. Está con nosotros el doctor Francisco Tudela. Pancho, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso, por la invitación. Siempre es muy simpático estar acá. Muy amable. Mira, en realidad queríamos hablar sobre Brexit, esto de Britain Exit o la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, pero ya que estás acá, queremos robarte unos minutos para poder comentar algo de la coyuntura política. Habíamos comentado contigo las elecciones antes de que se produjera el 5 de junio, por lo tanto hubo un análisis tuyo determinado y valdría la pena, sí, ya que tenemos la oportunidad de conversar en este programa sobre estas cosas, que nos dieras una pequeña, digamos, visión de lo que ha sido este proceso al final, muy rápidamente, para entrar al presidente Kuczynski y sus palabras en Chile. Por favor. Bueno, yo creo que se presentaban 2 opciones que tenían líneas maestras iguales, similares, o sea, ambas planteaban la economía de mercado, la libertad económica, la democracia representativa. Una tenía un carácter más popular que la otra tenía un carácter más tecnocrático, globalista. Es esta segunda la que ha obtenido, esta segunda línea, liderada por el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, la que ha obtenido la victoria electoral. Naturalmente ha habido silencios, la elección ha sido criticada,
digamos que ha habido una serie de cuestionamientos, pero hay un consenso nacional respecto a la necesidad de la unidad, y ese consenso nacional ha sido comprendido por ambas fuerzas políticas que han aceptado lealmente los resultados que finalmente han sido anunciados el día de hoy, porque son 41.000 y fracción de votos la diferencia. Pero detrás de eso subyace una realidad, que es que la fuerza perdedora es una fuerza muy importante, que ha recibido un caudal electoral enorme, y que la fuerza ganadora es más bien una coalición de distintos intereses y que naturalmente no se van a mantener a lo largo de estos 5 años, porque en algunos casos hay diferencias notables entre algunas fuerzas políticas que han votado juntas en la elección, pero que es improbable que lleguen al final de los 5 años juntas. Entonces el gran reto que se presenta ahora es tender definitivamente un puente sólido hacia la bancada de la oposición, para que sea la oposición leal al régimen, para que sea una oposición constructiva y que sea una oposición además que apoye aquellas cosas en las cuales está de acuerdo. El presidente Kuczynski electo y ya entregadas las credenciales correspondientes estuvo hace unas horas en Chile y ha dado un mensaje, ha presentado un mensaje que señala 2 o 3 cosas interesantes que vale la pena escuchar tu opinión. La primera tiene que ver con este tema en que el país ha tenido un importante desarrollo, pero hay una parte del Perú que no ha recibido estos beneficios del desarrollo que sí han tenido más bien un importante grupo de la clase media. Pero hay todavía una, digamos, deuda social que se tiene que saldar. Habló también de la Lima y las provincias, de los contrastes de los Perús distintos, ¿no es cierto? Habló del Perú, de la región más desarrollada, de las regiones que están apartadas, de la sierra, de la costa, etcétera, y que había que ver cómo se podía igualar o mejorar el acceso a estas personas de los servicios públicos, como por ejemplo la educación, la salud y también el agua potable. Esos son básicamente algo de lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, y ha hablado de un tema que es bien interesante y que no se ha destacado lamentablemente en la prensa, que tiene que ver con China. Pero Pablo viene reiterando su visión sobre este continente y sobre relaciones que tienen que ver más allá del tema diplomático con el tema comercial y que son estratégicas aparentemente. Entonces, antes de entrar al tema de lo que ha pasado con la Unión Europea, ¿qué significa este mensaje de Pedro Pablo y su perspectiva desde tu punto de vista? Bueno, definitivamente nuestro primer comprador es China. Es el primer comprador de nuestros productos mineros. Es el que compra un porcentaje más que sustantivo del total de nuestras exportaciones. Y entonces, de hecho, es nuestro primer socio comercial ya desde hace muchos años. En ese sentido, lo que está proponiendo Pedro Pablo Kuczynski es no exportar estas materias primas, o por lo menos en algunos rubros, él se ha referido al cobre, como concentrados, sino como productos intermedios, o sea que ya han pasado por la etapa de la fundición. Y entonces lo que él propuso fue una alianza estratégica con la China para hacer una gran planta para la refinación del cobre en el Perú. Naturalmente estas cosas son buenas dependiendo de la naturaleza de los contratos y dependiendo del tratamiento que se hace en la venta de las materias primas. El Perú ha tenido buenas y malas experiencias con empresas extranjeras importantes, las tenemos establecidas, o sea que no es cuestión de mencionarlas por nombres, pero algunas han cumplido con todos los requisitos que se deseaba de ellas, que se exigía de ellas, y otras no. Y entonces es muy importante en ese sentido que más allá del planteamiento, que es un planteamiento válido, que es darle valor agregado a la producción peruana y por lo tanto dar un paso más hacia el desarrollo, no el paso definitivo, pero es un paso más, eso tiene que ir acompañado
con contratos muy bien estudiados y que no condicionen el precio de las materias primas. Hubo un caso famoso en Chile hace pocos años en el cual Codelco vendió a futuro a la China una enorme cantidad de cobre y luego el precio empezó a subir y subir en el mercado internacional y Codelco tuvo enormes pérdidas. Y entonces la negociación de los contratos en relación a los precios base de las materias primas sobre las cuales se contrata es una cosa muy importante, pero es un paso positivo. El mensaje de Kuczynski, su participación como invitado aquí, ¿qué proyecta antes de iniciar inclusive su gobierno? Bueno, lo que proyecta es hacer confluir en el primer punto que mencionaste dos realidades del Perú. El Perú ha tenido sectores medios altos que se han visto beneficiados, no gratuitamente, sino a través de su esfuerzo y su inversión, primero con el proceso de privatizaciones y luego con el desarrollo del sistema financiero, del sistema comercial, de los sistemas de distribución a partir de esa base de los años 90, pero luego tiene sectores emergentes que no han empezado en esa dimensión macro, sino en una dimensión micro. Y esos sectores naturalmente tienen de alguna manera que conectarse con el sistema macro. O sea, en pocas palabras, se tiene que buscar un desarrollo generalizado y probablemente también una innovación tecnológica y, si es posible, también formas de encontrar valor añadido en las pequeñas y medianas empresas de una manera más intensiva. Pero hay un tercer sector que es un sector que está en zonas apartadas del Perú, que está en el agro, que tiene todavía una asignatura pendiente. Esto es, el tema del agro ha sido tabú, es un tema en el cual han habido ventas entre algunas cooperativas y empresas privadas, pero no es un tema resuelto, es un tema donde vive un porcentaje de la población del Perú, pero naturalmente fuera de las zonas costeras donde hay desarrollos agroindustriales intensivos, no ocurre lo mismo en el mundo andino. Y entonces ahí está la tarea pendiente que va junto con el tema de las regiones, porque no es ya la historia antigua de la Lima centralista y la periferia dependiente, porque el Cano, la regionalización ha hecho que poco más del 60% del presupuesto de la República vaya directamente a las regiones como presupuesto, sin contar con el canon y aquellas tasas que se levantan localmente. Pero no todas las regiones son igualmente ricas. Hay regiones que están en una situación de desventaja, hay regiones que son pobres, hay otras que son bollantes porque tienen gas, o tienen petróleo, o tienen una gran industria minera. Y entonces, naturalmente, ahí también está la segunda parte de este problema, que es homogenizar el desarrollo sobre la totalidad del territorio nacional, incorporando a estos sectores que no han estado en la informalidad urbana, que no han estado en los sectores medios altos, que han reformado la economía en una versión macroeconómica de una manera grande a través de las instituciones financieras, el crédito, la distribución, el comercio en gran escala, la industria minera, las exportaciones, etc. Y entonces de lo que se trata es de ir integrando cada vez más económicamente al Perú y homogenizando el desarrollo. Eso implica también propuestas que el otro partido, el que no ganó las elecciones, hizo, como el de la conectividad. O sea, esa conectividad va a tener que hacerse. ¿Cómo es que influye o influirá la posición de Kuczynski más bien clara y rotunda en relación a Venezuela, por ejemplo? Él ha hablado de presos políticos, él ha hablado de una cruzada latinoamericana para restablecer la democracia en ese país o ayudar a Venezuela
a recuperar sus libertades. ¿Y esto cómo contrasta esta situación con la más bien hipoteca política que hemos tenido en el Perú en los últimos 5 años con el gobierno de Ollanta Humala? ¿Cuál es la diferencia y la influencia? No solo con el gobierno de Ollanta Humala. En América Latina hay una idea equivocada de lo que significa la solidaridad latinoamericana. La solidaridad latinoamericana no se establece en función de principios políticos definidos, democráticos. No se establece la solidaridad latinoamericana en función del buen funcionamiento de las instituciones, sino que es una especie de complicidad o encubrimiento en el cual los jefes de Estado no dicen nada sobre lo que ocurre en las otras naciones de América Latina. Hemos visto la reunión de la OEA respecto a Venezuela, y ¿cuál es el resultado? Nada, porque simplemente nadie considera que es solidario el decir Venezuela puede que no sea una dictadura, sino una democracia autoritaria, como dice Verónica Mendoza, pero esa democracia autoritaria es una tiranía que está matando de hambre a su pueblo y que tiene presos políticos y que margina a la mayoría parlamentaria y no le deja cumplir con su rol democrático en la vida política del país. En ese sentido, Pedro Pablo Kuczynski ha sido un presidente electo valiente. Es la primera vez en el continente, en muchos años, que alguien toma una posición decidida respecto al problema de Venezuela, porque también había esta idea que viene de la época de la Revolución Cubana, porque hubo el mismo problema con la Revolución Cubana, que en la medida en que Cuba se enfrentaba a lo que los Castro llamaban el imperialismo norteamericano para crear la utopía comunista, los países latinoamericanos sentían que no ser solidarios en el sentido de la complicidad silenciosa con Cuba era ser proamericanos y no les gustaba ese rol frente a sus propias izquierdas locales, y entonces había un silencio ominoso y cómplice y se dejaba hacer a los Castro. Y entonces eso es una cosa que debe terminar por la salud del continente. O sea, el continente se ha puesto de acuerdo alrededor de unos principios que están en las constituciones políticas de nuestros países, que es la intención primigenia del movimiento emancipador, que fue establecer repúblicas. Acá no se quiso establecer ningún otro régimen político que no fuesen democracias. Eso está en todas nuestras primeras constituciones en el continente y que finalmente cristaliza en la Carta Democrática de la OEA. Pero el problema de la Carta Democrática es que la OEA no tiene poderes coactivos. Y entonces queda a la discreción de cada jefe de Estado el asumir esos valores y criticar a un régimen como el de Venezuela, que está violando justamente todos esos presupuestos, empezando por la idea de Simón Bolívar al fundar la Gran Colombia. ¿Por qué a Verónica Mendoza, que es la lideresa del Frente Amplio, le cuesta tanto reconocer lo que parece obvio y Pedro Pablo en la primera declaración encuentra como lógico decirlo? Porque tal vez hay esta idea del marxista de que un régimen que lucha contra los poseedores de los medios de producción, un régimen que distribuye sus recursos libremente al pueblo sin ninguna consideración económica, sino política, que es la herencia marxista, porque el gran fracaso del marxismo es que el marxismo era un sistema político que decía, prima lo político, lo económico no importa, se subordina a lo político. Finalmente, la Unión Soviética colapsó, los chinos tiraron por la borda del comunismo y finalmente se dieron cuenta que en el siglo XXI y también en el siglo XX, cosa que tiene algunos aspectos criticables desde el punto de vista filosófico, pero que es la realidad, lo que prima es la economía. Cuando se puso fin a las guerras de religión en el siglo XVII,
se estableció un principio en la paz de Westfalia: la religión del príncipe es la religión del Estado. Eso significa que nadie intervenía en lo que se hacía en otros estados. Hoy en día se puede decir que la economía, y ya no la religión o la ideología política, es el factor decisivo, la libertad económica. Y esa es la vara con la cual se mide a las naciones. Eso es lo que los remanentes marxistas, leninistas no han comprendido, y eso es básicamente lo que es el Frente Amplio, eso es lo que es el señor Arana, eso es lo que es el señor Santos. Y naturalmente, antes querían salvar al proletariado haciendo la revolución. Esto es, quitándole a los poseedores de los medios de producción poder sobre esos medios de producción. Hoy, como el proletariado ha disminuido enormemente, los servicios han creado una clase media inmensa, entonces ya no les interesa el proletariado. Ahora es para salvar a la naturaleza que hay que quitarle el poder sobre los medios de producción a sus dueños. Siempre encontrarán algún pretexto, pero lo que es real es que el marxismo, el concepto de plusvalía, el concepto de proletariado, el concepto de que el proletariado crecería indefinidamente y la burguesía se reduciría indefinidamente hasta que ésta sería sojuzgada por el proletariado, todas las premisas futuristas, utópicas del materialismo histórico, del materialismo dialéctico marxista, han fracasado porque han resultado no ser ciertas, pero hay gente que se aferra a esto. Y se aferran también por esta complicidad y solidaridad mal entendida. Ellos sienten que tienen que ser solidarios con un régimen socialista del siglo XXI, como se inventó Chávez el concepto del socialismo en el siglo XXI. Pero tienen que ser solidarios con eso. ¿Pero qué es eso? Eso es algo que no tiene ya forma. Eso es el capricho de un gobernante cuasi dictatorial y carismático que era Chávez, que es cierto que nos divertía a todos los latinoamericanos con sus frases ingeniosas y sus chistes, pero que naturalmente no podíamos tomar en serio. Y luego su sucesor Maduro, ¿no? Y entonces es una solidaridad errada, transnacional, de los remanentes del marxismo que se expresan en distintas modalidades socialistas en América Latina. Y eso es lo que es, por desgracia, el sector más izquierdista de la izquierda peruana. Digamos, el sector que aún no ha accedido al caviarismo, que es la realización de toda izquierda, ¿no? Ya. Muy bien. Pancho, gracias por esta interesante, digamos, aproximación al problema de América Latina. Ahora tenemos que ver el asunto que pasó en la Unión Europea. Yo quisiera que usted, que nos ve, señor, en la televisión en su casa, escuche lo que viene a continuación, porque es una parte de la explicación para la cual yo llamé a Francisco, a Pancho, porque me parece muy importante, muy interesante que no se lo pierda usted. Hay una enorme cantidad de personas que han escrito, hay una conmoción en todo el mundo por esto que ha ocurrido. Básicamente es muy sencillo y tiene que ver con que hay un referéndum que se ha dado hace unos días en Inglaterra y lo ha perdido quienes querían que Inglaterra se quedara dentro de la Comunidad Europea. Entonces la votación de los mayores, porque han sido las personas con más edad que han votado que Inglaterra salga de la Unión Europea, salga después de muchos años. Estos 26 países o 27 países, hay uno que se llama Inglaterra, la Gran Bretaña, que va a quedarse fuera. La pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué implica esto? Miren, hay un montón de columnas por todos lados que tienen diferentes explicaciones y todas son tremendas. Acá hay una que dice Brexit, anatomía de un accidente, como si fuera un accidente lo que ha ocurrido. El Brexit y la globalización neoliberal. Otro dice el tsunami de plebiscitos en Europa, porque se viene aparentemente una cosa pues así como una andanada. Cuando la brecha generacional se expresa en las urnas, le echan la culpa que han sido los viejos, como se dice, que han tenido más predilección por los muros y no los jóvenes que están en internet y que no les gustan las fronteras, que querían quedarse justamente en la Unión Europea y ahora quedaron fuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un tremendo tema. Entonces tenemos un corte comercial de unos cuantos segundos y enseguida venimos para que
Pancho Tudela nos haga una explicación de qué significa esto. ¿Esto es terrible realmente? ¿Es algo beneficioso para el mundo? ¿Nos va a caer a nosotros como un coletazo? ¿Hay que agarrarse de los euros, de los dólares, del oro? ¿Qué puede pasar con nosotros? Vamos a una pausa comercial brevísima y regresamos con Francisco Tudela aquí en Redes y Poder. Permiso. Bien amigos, seguimos en Redes y Poder, estamos con Francisco Tudela y vamos a conversar ahora y a continuación, en lo que queda del programa, sobre esta conmoción que ha ocurrido en el mundo, aparentemente un asunto sumamente grave por la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea.